hoy sí te puedo decir el fenómeno ovni es real. Pero si me preguntas a mí qué es el fenómeno ovni, no sé. Me imagino que tú empezaste bastante escéptico a muchas cosas. Si mal no las has comprobado, pero no puedes negar que ahí están, ¿sí o no? He hecho pruebas con la Ouija que me sorprendieron y me dejaron sin explicación. Y el caso principal fue el de Jacobo Greenberg. Si él tuvo éxito en su propia investigación, Debería haber salido de nuestra realidad, claramente. tal cual, Tengo 10.000 preguntas y no tengo una sola respuesta. de plano. ¿Por qué la gente no cree? Yo creo que más que nada es miedo para no enfrentarse a las grandes verdades. Y voy a aprovechar para irme más profundo. Avíntame una para quedarnos bien picados. La Ouija es el principal punto de posesión demoníaca. El MK Ultra, ¿lo has investigado? Es un tema. Pues hola a todos. Como una cosa que sucede mágica, estoy en Ciudad de México, en los estudios de Maussan Televisión, casi que sin planear, con ahora un gran amigo nuevo que conocí o nos conocimos en el UFO Fest, Jorge Zuckdorf. Perfecto, Zuckdorf. ¿Cómo estás, Javi? Gracias por haberme invitado. No, hombre, oye, muchísimas gracias. Ya es de noche, ya terminaste tu jornada laboral y en teoría yo también había terminado mis grabaciones. Mensajito, y cuando supe que tenía la oportunidad de venir a conocer los estudios de Jaime Maussan y a platicar contigo un ratito, no podía dejar pasar esta oportunidad. No, la verdad es que, a ver, yo en este lugar me siento fantástico. O sea, yo soy el director de Maussan Televisión. Ahora cuando estamos grabando, que es 1 de diciembre, estamos cumpliendo 8 meses en el aire con el canal, que está en televisión abierta, en el 3.3, en Easy. Dentro de 15 días vamos a estar en Total Play también, en YouTube. Y es un canal de aire, ¿no? Que tiene muchas cosas de misterios, muchas cosas de ufología, pero también tiene muchísimo material de ecología, de salud, de conocimiento. Estamos tratando de hacer un canal distinto, claro, con una propuesta diferente a lo que se ve hoy en televisión. Claro, que más que alimentar la curiosidad, también deje algo para el ser humano, ¿no? Es un poco la idea, que deje algo y que sea de compañía. Tenemos muchos programas en vivo también para poder acompañar a la gente durante diferentes horas. Es todo un desafío gigante, es una locura. A ver, yo hace 20 y algo de años que me dedico a hacer documentales. He hecho en televisión absolutamente de todo, desde escribir telenovelas hasta escribir programas para Playboy TV, para Disney en el mismo momento. Okay. Pero lo que más he hecho es esto, que son documentales de misterio. Sí, y aparte eres un explorador de campo. Vas al lugar de los hechos. Y un poco ese es el trabajo que tenés cuando sos documentalista. O sea, yo de profesión soy periodista, soy guionista, o sea, soy escritor y soy productor y director de televisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo genero un proyecto, un documental, empiezo en el día 1 pensando de qué va a ser y cómo se va a contar y termino el día que sale al aire. Entonces voy pasando por todo el proceso y gran parte del proceso es ir al campo, es ir a hacer entrevistas, es antes haber estudiado para ver qué preguntarle a la gente y eso te hace como un poco experto. Y yo tuve la suerte de hacer muchas series de misterios en toda América Latina y eso me llevó a recorrer prácticamente, no te voy a decir todo el continente porque hay muchos países que no, pero muchísimos de los países del continente para contar en cada lugar sus casos de misterios o de ovnis. Y eso es algo que con el tiempo me di cuenta que fue una suerte, porque si vos me preguntás, ¿hay algún talento en eso? Solo estuve en el momento y tenía el presupuesto de los canales para poder hacerlo. Bueno, la curiosidad y la pasión. Sí. Y ¿sabes qué? También porque te vi acomodando tus notas ahora en Tecate, Baja California. Sí. Y también tienes una estructura mental bastante asombrosa. Ajá. Porque es la verdad, porque aparte puedes recordar nombres, fechas, lugares. Eso es una locura que no le entiendo. Los productores que suelen trabajar conmigo me dicen que tengo memoria selectiva, porque de esas cosas me acuerdo, pero después por ahí no sé mi nombre. Claro. Pues eso es lo valioso. Sí. Ese es el fenómeno extraño de alguien, y lo digo en serio, con todo mi corazón, alguien a quien vale la pena conocer, y por eso es que estoy aquí haciendo esta
corta, de alguna manera, entrevista. Siempre estoy acostumbrado a formatos de 2 horas y media, 3, hasta 5. Hay un récord. ¡Wow! Pero en este caso, vámonos así, directo a los puntos fundamentales. Mira, antes de decir otra cosa, más o menos, para que la gente que nos empezó a ver sepa para dónde va. Dime algunos sucesos, 3, 5, 10, nada más mencióname, que te hayan volado la cabeza, de los que vayamos a hablar hoy. Bien, he hecho pruebas con la Ouija que me sorprendieron y me dejaron sin explicación. He estado con diferentes militares de distintos países del continente hablando de ovnis. He conversado con muchos pilotos que han perseguido y que han sido perseguidos por ovnis, incluso con uno que lo atacó con obuses, con balas. He estado en lugares donde hay historias de ovnis que han atacado a la población. He estado... A ver, ¿qué otra cosa? ¿Abducidos? Abducidos he estado con muchos. Podemos hablar de abducidos sin dudas. He estado de hecho, con Travis Walton en adelante. He tenido muchos relatos de abducidos sin dudas. He estado dentro de panteones con situaciones que de noche por ahí, toda la noche dentro de un panteón solo, haciendo algún tipo de investigación. He estado con cazafantasmas adentro de mansiones supuestamente embrujadas. He recorrido el lago Ness buscando al monstruo del lago Ness. He estado siguiendo la pista de nahuales por todo México. He estado investigando las tlahuelpuchis, que son las brujas, especialmente de Tlaxcala, muchísimo. Conté hace ya mucho tiempo, antes de que haya sido un boom, toda la historia de Jacobo Grinberg para History Channel, mucho antes de que después explotase. En fin. ¿Sabes muy bien, o más bien documentaste muy bien la trayectoria de Jacobo? Hicimos en la primera temporada de Inexplicable, una serie que yo produje para History Channel. Primera temporada era todavía con John Leguizamo, después el siguiente conductor fue Humberto Zurita. Y contamos para un capítulo que se llamaba Desapariciones, y el caso principal fue el de Jacobo Grinberg. Yo me acuerdo que cuando nosotros lo contamos, nadie sabía quién era. O sea, estamos hablando de 2000... Fue pandemia, o sea, 2020 habrá sido. Y nadie, o sea, obviamente sí había quien lo conocía, pero quiero decir, no era el tema popular que hoy es, y hoy hablas de Jacobo Grinberg y todo el mundo parece conocerlo. Igual, cuando yo escucho y veo los comentarios, creo que hay mucha equivocación, por lo menos en lo que yo he investigado, he leído de su obra, he hablado con personajes directos que han estado relacionados con él. Hoy aparece mucho. Resurgió. Más. Después de eso resurgió mucho. O sea, de hecho nosotros nos sentimos muy honrados. O sea, esos 2, 3 videos que están en la web de History tienen cada uno arriba de 7, 8 millones de reproducciones. Después de eso, que ya se estaba haciendo en el mismo momento, apareció el documental que finalmente terminó en Netflix, y en el medio fue todo este boom de gente que empezó a hablar después de que... O sea, nosotros no descubrimos nada. No. Solo recontamos una historia que estaba dormida. Sí, la trajeron a la superficie nuevamente. Exactamente. Y de hecho creo que están republicando, o sea, publicando nuevamente sus libros. Sí, de hecho fue parte de lo que nosotros hablamos con diferentes personas que hablamos en ese momento. De hecho, recuerdo que la entrevista principal que tuvimos con su hija, parte de la idea fue, ella como estaba con otro proyecto que todavía no salió, no tenía autorización para hablar, pero sí entrevistamos a su asistente personal, sí entrevistamos a personas muy cerca de su fuero íntimo, y a partir de ahí lo contamos. O sea, la excusa de nuestra historia era un capítulo de desapariciones. De hecho, recuerdo que en ese capítulo estaba el caso de Jacobo Grinberg. Había un caso de una familia argentina que desapareció. Cuando entraron a la casa estaba la cena caliente, y al día de hoy, 20 años después, nadie sabe dónde están. Estaba toda la historia de Teotihuacán, que es la gran desaparición de la historia. Estamos hablando de la ciudad más grande de la historia, con más de 250.000, 300.000 personas que la habitaban, y un día se fueron todos, y al día de hoy
todos los antropólogos se siguen peleando de por qué esa ciudad se abandonó. No hay rastro. No hay rastro, hay teorías de que una guerra en un lado, que el agua, que algún tipo de enfermedad, pero realmente no hay ningún rastro. Sí, porque no hay restos. No hay nada. O sea, así como crearon la ciudad más grande, pensá que en puntos paralelos ahí había entre 200 y 300.000 personas y Londres o París se morían de pestes 20.000. Esa es la proporción. Y un día para otro decidieron dejarla, que es lo mismo que pasa con todas las ciudades mayas y es uno de los misterios más grandes. Bueno, dentro de todo ese capítulo de desapariciones contábamos la desaparición de Jacobo y ahí hablábamos de todas sus teorías. ¿Y tienes, y si la quieres compartir, alguna conclusión personal, y si me quieres dar esa como primicia, que no se haya contado ahí en ese documental o no? Hay un punto que es el que no nos podemos correr, hablando de una persona que tiene familia y que todavía al día de hoy su familia sigue planteando dónde está la hipótesis policial. La hipótesis policial nunca hay que correrla de vista. Ahora, ¿qué pasó? Hay quien dice que había brujos y autores que estaban enfrentados con él y que podrían ser los responsables del crimen. Hablan de la última esposa, que esto es lo más extraño porque esta mujer desapareció poquito tiempo después, no se la encontró nunca en los registros, con ella viajaba a Estados Unidos y es donde empieza a cuajar la hipótesis de la CIA y de si la CIA lo cooptó para hacer la investigación más profunda dentro de la CIA, pero por otro lado ya había muchos viajes a Estados Unidos, o sea, se supone que él ya estaba colaborando de alguna manera y entonces no se termina de entender qué pasó de golpe, por qué lo habrían secuestrado si fuese así. Sí, porque en el documental de Netflix al menos sale como el dispensador de gasolina, ¿no? Que dice que él ve esta avioneta y unos hombres de traje y describe lo que pareciera ser Jacobo y la... Se descubrieron muchos viajes a Virginia. O sea, hay muchos viajes a Estados Unidos en un punto anterior a su vida. Y después muchos de sus amigos también contaban que solía desaparecer. Entonces también se tardó mucho en comenzar la búsqueda porque era normal que se fuese tiempos prolongados y que nadie supiese en dónde estaba. Entonces hay toda una opción bastante lógica que pueda hacer. Pero lo que pasa es que esto fue en el 94. O sea, si realmente lo hubiese cooptado la CIA para hacer algún trabajo, ¿qué pasó después? ¿Cómo no volvió? Claro. A menos que hubiese ocurrido algo también en ese punto. Y después está la hipótesis de las hipótesis, que es un poco también con lo que nosotros nos quedábamos como pregunta en Inexplicable. Gran parte de su trabajo es sobre estos mundos, estas teorías de que todo está conectado y que la realidad es una construcción y que hay algo por sobre la realidad, que es esta teoría sintérgica, que es como bastante más compleja, habla de antenas, de una gran conciencia, pero de que todos construimos. Él se da cuenta de esto, o su hipótesis empieza con esto, cuando empieza a trabajar especialmente con Pachita, con Bárbara Guerrero, y él ve que ella no hace fraude. Entonces, si ella no hace fraude, de alguna manera está manipulando la realidad. Si ella manipula la realidad es que ella o su hermanito, como ella decía, podían ver por sobre lo que nos estaba pasando y ahí empieza todo este planteo de construcción de realidad. Que claramente no es el primero que habla de esta Matrix, pero es el único que la estudia científica, o el primero que la estudia científicamente. Sí, que tiene credenciales. A mí me tocó de estar conversando con gente que participó de estos estudios como conejillos de Indias también y que me contaban cómo eran las pruebas y qué era lo que iban haciendo, que tiene que ver también mucho con la lógica cuántica también. A veces es difícil porque hoy todo lo que no entendemos lo llevamos y lo vendemos como cuántica. Claro. Y no terminamos de entender qué es. Lo cuántico no es algo mágico. O sea, cuando se empieza a estudiar lo que ocurre en el micromundo dentro de los átomos, los físicos se dan cuenta que la física clásica que han estudiado en el macromundo no funciona de la misma manera dentro del átomo. Y estos elementos muchas veces se unen a lo inexplicable, a lo que no tiene razón, pero porque todavía no lo entendemos. A ver, por ejemplo,
dentro de un átomo un elemento puede estar en varios lados a la vez. Como ocurre, por ejemplo, con la bilocación, esta facultad que tendrían algunos santos católicos de estar en varios lados a la vez. Los elementos están conectados por más que no haya conexión. Un electrón y un protón de un mismo átomo, si se los llevara a puntas distintas del universo y se le cambia el giro a uno, el otro automáticamente cambia de giro. Uh-huh. El vacío y el todo en el mismo lugar. O sea, hay muchísimos elementos que nos hacen, que podrían hasta explicar cuestiones como los fantasmas, las dimensiones, etc. El problema que tenemos hasta el día de hoy es que eso solo ocurre dentro de un átomo. No ocurre en nuestro mundo. Uh-huh. Entonces, ahí es el problema. Bueno, y él empieza a plantear varias cosas de estas interconexiones, que obviamente, si vamos a la película Matrix, no podría existir sin él. Pero yo voy más allá. Avatar no podría existir sin Jacobo Grinberg. Porque en realidad todo el concepto de las antenas conectando la construcción de la realidad de una manera opuesta es lo mismo que ocurre con el Avatar en todas las películas de James Cameron. Entonces pasa exactamente lo mismo. Volviendo al punto, si él logró superar esta realidad, puede haber pasado esta realidad, y si creemos en su teoría, no podemos descartar esto, porque si descartamos esto estamos atacando a su teoría. Si creemos que realmente él descubrió que esto era una Matrix, cual Neo cuando sale de la realidad, él podría haber salido de la realidad. O sea, en pocas palabras, si él tuvo éxito en su propia investigación, debería haber salido de nuestra realidad, claramente. Tal cual. Y no lo vamos a saber nunca. O sea, sí es romántico, sí hay que tener cuidado cuando se lo dice, porque hay mucha posibilidad de crimen, incluso de crimen pasional o de crimen atrás de todas las teorías, pero también en honor a su propia investigación y a todos los textos maravillosos que recomiendo leerlos. A veces son un poco complejos de leer y hay que leerlos 2 o 3 veces, pero de verdad recomiendo leerlos porque tienen una luz y una claridad maravillosa. Tenemos que darlo como posibilidad. Sí, y fíjate, me imagino que tú empezaste bastante escéptico a muchas cosas que ahora, si mal no las has comprobado, pero no puedes negar que ahí están, ¿sí o no? Totalmente. A mí me pasa algo. Yo soy escéptico. Okay. O sea, yo soy periodista. ¿Eres alguien lógico? Yo voy a la búsqueda de los hechos. Yo cuando empecé, yo me acuerdo de la primera serie de misterios que hice, la hice justamente con Jaime Maussan como conductor. En esa misma serie me hice grandes amigos como fue Juan Ramón Sáenz, entre otros, muchos investigadores del fenómeno OVNI. Esto fue en el 2003, 2004. Yo cuando empecé a escribir esta serie, no la escribí, pero sí la produje y organicé un poco la estructura de esos 10, 12 capítulos, tenía 3 preguntas. ¿Qué son estos fenómenos? ¿Cómo podemos comprobarlos? ¿Cuáles son las pruebas de que existen? Básico, 3 preguntas que creo que son las preguntas más básicas que podemos tener todos. Hoy, 20 y algo de años después, tengo 10.000 preguntas y no tengo una sola respuesta. De plano. O sea, hoy sí te puedo decir el fenómeno OVNI es real, pero si me preguntas a mí qué es el fenómeno OVNI, no sé. ¿Y por qué dices que sí es real? Porque tengo pruebas, porque los he visto, porque los he grabado, porque he tenido documentos oficiales de diferentes gobiernos en la mano, porque he estado con cientos de pilotos, de astrónomos, de astronautas, de físicos, de personas de estudio y renombre que también los han visto o los han documentado de ciertas maneras, porque encuentro el fenómeno desde el inicio de la historia en miles de relatos que todo el tiempo están describiendo lo mismo. Entonces, porque hablo con personas encargadas de seguridad o de controles aéreos y te dicen sí, existe y es inteligente. Entonces, tengo pruebas, muchísimas pruebas de que el fenómeno OVNI es real. Ayer lo decía de una manera muy obvia, si no fuese real no habría oficinas de investigación. Claro. Entonces, ni tanto presupuesto asignado. Entonces, el fenómeno es real. Lo que pasa es, si vos me preguntás, ¿es extraterrestre?
no sé qué decirte. O sea, hay una posibilidad seria de que realmente lo sea, pero también he hablado con, no sé, con tantos escépticos, con tantos astrónomos, con tanta gente que me da sus argumentos de por qué no podría ser extraterrestre, que yo digo, ok, son puntos muy válidos. O sea, puntos de distancias, de tiempos, de dificultad de encontrarnos, de lo pequeño que somos en un universo tan grande. Pero por otro lado, vienen otros astrónomos y me dicen, sí, ok, todo eso es cierto, pero eso solo es tecnología. Y la tecnología, por lo que estamos entendiendo hoy, solo es tiempo. Y la inteligencia de poder durar ese tiempo y no destruirnos en las etapas más altas del desarrollo tecnológico, por supuesto. Claro. Pero es tiempo. ¿Y por qué crees que el gran porcentaje de la población, vamos a decir común, que está volteando para otro lado, no cree en estas cosas o no tiene la capacidad de ver tan claro esto como para poder comprobarlo? Mira, yo acá en Maussan Televisión tengo un programa con celebridades que se llama Mi Entrevista Paranormal, que son celebridades hablando de sus experiencias paranormales. Y yo empiezo con algo que a mí me pasa mucho con la gente que me para en la calle, con mis propias entrevistas, con mis amigos o si voy a una cena. Muchísimas veces cuando saben a lo que me dedico me dicen, mira, yo no creo en lo paranormal. Hacen una pausa, pero una vez me pasó que... Y ahí empiezan a hablar. Yo no sé cuánta gente realmente no cree en estos temas. Creo que hay mucha gente que prefiere no preguntarse, incluso hasta porque siente que es una pérdida de tiempo. Pero de alguna manera... yo pienso que tiene que ver con una cuestión un poquito filosófica y de vivencia del ser humano. Necesitamos verdades absolutas para existir. No entiendo por qué, al día de hoy no lo he entendido, pero el ser humano se maneja por verdades. Esas verdades, dentro de los ciclos históricos, se llaman paradigmas. Esos paradigmas son los momentos de vida que ha vivido el ser humano en donde la verdad absoluta es Dios, la verdad absoluta es la naturaleza, la verdad absoluta es el rey, la verdad absoluta es la ciencia, la verdad absoluta es las estrellas, el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Cada paradigma de verdad hace que el ser humano se fanatice en que esa verdad es absoluta y la va a defender, incluso matando y quemando a la gente que está en contra de esa verdad. Y lo vas a encontrar en toda la historia. Obviamente, cuando digo esto, automáticamente todos pensarán en la Inquisición. Pero en realidad ha ocurrido y ocurre el día de hoy. Cualquiera que vaya contra los dogmas científicos, hoy no lo van a matar, pero es un ridículo. Es un tonto, es un tarado, es un soñador o es un delirante. Y se lo ataca de tal manera que es hasta preocupante. Lo silencian tan sencillo que por medio de desvalorizar su opinión. Sí, es así al 100%. Y entonces, hasta que ese paradigma se cae. Y al día siguiente que ese paradigma se cae, la gente empieza a defender la nueva verdad como había defendido la verdad anterior. Y eso ocurre y necesitamos esa verdad. Entonces, a tu pregunta de por qué la gente no cree, yo creo que más que nada es miedo para no enfrentarse a las grandes verdades. Sí, mira, mientras hablabas pensé, he estudiado al ser humano hace muchos años y sí hay un programa en donde o esta energía te invita a ir tras aquello o te invita a correr lejos de aquello. La incertidumbre es un estado en la que el ser humano no se siente a gusto. Sí. Algunas personas en la incertidumbre, como tú, van y buscan respuestas. Pero la mayoría de la gente en la incertidumbre corre. Exactamente. Voltea para otro lado y no quiere regresar a ese lugar de incertidumbre. Sí, sabes que yo lo analicé mucho y yo descubrí algo. Y por eso elijo las preguntas. Yo creo que la pregunta te moviliza a buscar la verdad. La verdad, sea cual fuere, te deja quieto, te deja inmóvil, te deja conforme y te deja sin seguir buscando. Y el problema que tenemos, yo soy muy fanático de la historia también y he hecho muchos documentales de historia, y el problema que tenemos en la historia es que las verdades, en esto que te decía de cada paradigma, cambian. ¿Y qué es lo único que se mantiene? Las preguntas.
Las preguntas son las mismas desde la primera vez que un ser humano en medio de un fuego con un animal recién cazado y algunas plantas que habrá agarrado porque todavía tenía algo alrededor, levantó la vista al cielo y se hizo las mismas preguntas que tenemos al día de hoy. Y esas preguntas se mantuvieron, y esas preguntas en la Edad Media tuvieron una respuesta, en la época industrial tuvieron otra, en la Edad de Bronce tuvieron otra, y hoy tendrán otras, pero van cambiando las respuestas, las preguntas no. Entonces, yo a mi público siempre le digo, no se casen con las verdades, no crean en las verdades absolutas, por más que de alguna manera lo que estoy diciendo es una verdad absoluta. Claro. Pero yo trato de ir siempre hacia ese lado. Oye, cazafantasmas. Sí. ¿Esos qué? Es un tema. Yo he investigado muchísimas historias de fantasmas desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de las leyendas y desde el punto de vista de la gente que ve. De los sensitivos, de los mediums, de todos estos personajes. Y dentro de estos personajes hay un punto que a mí me ha llamado mucho la atención, que no lo puedo comprobar, pero es algo que me pasó empíricamente después de haber entrevistado a tanta gente, es que la gran mayoría de la gente que tiene contacto con cosas que el resto no vemos, es gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. No todos, pero la gran mayoría siempre ha ocurrido así. Bueno, uno de estos casos, recuerdo, es un argentino, Ariel se llama, que él de niño casi se electrocuta o se electrocutó con una lámpara de mesa. Llegó prácticamente todo quemado y muerto. No, llegó muerto, no quemado, perdón, me confundí de historia, al hospital, y cuando llega al hospital al lado de él había un niño todo quemado. Resulta que ese niño lo estaba viendo él solo porque se acababa de morir en la sala de urgencias de al lado. Y a partir de ahí él empezó a ver cosas. Con la llegada de la tecnología, él armó un grupo y empezó a trabajar con elementos tecnológicos para, que yo me acuerdo que él me decía, y es maravilloso, para tratar de explicarle al mundo lo que yo veo. Y me mostró, yo me acuerdo que fuimos a hacer una grabación a una casa y aparecían elementos y ponían, por ejemplo, hacían barridos y trataban de detectar cosas con los sistemas cinéticos de los juegos. Y de golpe aparecían puntos y figuras que se movían. Y todos estos elementos de búsqueda de energía y demás. Y en el medio de toda esa noche, mientras ellos trataban de contactarse, yo te juro que íbamos sintiendo como remolinos de frío que te recorrían las piernas y te iban recorriendo todo el cuerpo. Al día de hoy no tengo ni idea si eso fue sugestión o no, pero te juro que lo sentí tan real que me llamó muchísimo la atención. Tú y tu equipo de producción. Todos. No nada más eras tú. No, estábamos con 3 cámaras, o con un director, con guionista, con productores, no sé cuánta gente había. Sí, es que hay varias maneras de comprobar cosas. Y la primera es cuando te pasa solamente a ti. Después es cuando te pasa a ti con alguien más. Sí. Y empiezas a corroborar. Y luego más adelante es cuando lo puedes repetir por medio de un video. Pero si no salió nada en el video, lo puedes corroborar no con uno, ni con dos, con más personas, y todos describen el mismo fenómeno. Y entonces dices, esto no es casualidad. No, el tema también es, a veces la cabeza nos juega malas pasadas. Y, a ver, yo digo, bueno, podría haber sido una corriente de aire frío. Estábamos en verano, era en Buenos Aires, hacían 40 grados, o sea, pero bueno, ponele, podría haber sido una corriente de aire frío, era una casona muy vieja con techos muy altos. Sí, podría, pero que todos sintiésemos lo mismo. O sea, si querés ser escéptico, podés intentar buscar una respuesta, Claro. pero no la tiene. No, claro. Y aparte en esa espiral. O sea, la manera en la que sentías ese frío no era el tradicional como cuando corre un viento y simplemente te pasa. No, es que es lo mismo que me pasó yo hace también esa primera serie que te decía, vine a México por primera vez. Y el primer documental que hice para esa serie fue de la fiesta de Día de Muertos en distintos pueblitos muy alejados. Y yo me acuerdo, lo estoy relacionando recién ahora, pero todos estos campesinos me hablaban, yo les decía, ¿es real que vienen sus familiares? Sí, y vienen en forma de remolinos de viento, me decían.
No lo había relacionado hasta ahora. Hasta hoy. Sí, No, y consumen lo que les lleva, ¿no? sí. O sea, su bebida y su comida al día siguiente No tiene sabor ni olor. no tienen ni sabor ni olor. Es muy cierto. ¿Y la Ouija? La Ouija fue muy loco. Algunos años después me tocó para History Channel producir una serie que todavía la pueden encontrar si quieren verla, que se llama Sugestiones, la ciencia del engaño. Que era ir a la contraparte de todo esto, ¿no? Era buscar los engaños, los sesgos cognitivos, los experimentos sociales, las explicaciones que podía haber atrás de cada elemento. Desde, no sé, la masa crítica, que es cuánta gente necesitas para que alguien vea algo que no está ahí, los sesgos de autoridad, cómo haces para convencer a alguien de que ocurrió algo que no ocurrió. Fascinante, de Todo verdad. un tema psicológico, meramente psicológico. Psicológico y social. Exacto. Porque muchas veces es más social que psicológico. O sea, por ejemplo, la masa crítica es... que de hecho ocurre todo el tiempo. Nosotros, de hecho, parte de lo que íbamos a hacer, que al final la cambiamos, era diseñar un pantalón horroroso y todo desastroso y dárselo a 3 o 4 celebridades y ver cuántos vendíamos. Pero ocurre en la moda todos los días. A ver, lo está haciendo una marca que no quiero ni mencionar. Todas las marcas lo hacen todo el tiempo. Pero hay una exagerada, que empieza con Val, que también Val es el nombre de un demonio. Sí. Y termina con otras, ¿no? Pero ni siquiera le va a dar publicidad. Pero es carísima y la ropa es ridículo pensar que vas a comprar esa t-shirt rota y hasta creo que manchada. Bueno, pero hasta los pantalones, los jeans rotos. O sea, si vos te vas hace 25 años y si te vas a la lógica, ¿por qué vas a comprar algo roto? Claro. Porque la masa crítica hizo que si quiero usar como tal persona que usa eso, lo valido como algo que es un desastre, como bueno. Esa masa crítica es social más que psicológica. Sí. Y ocurre en un montón de fenómenos. Hemos generado cosas muy locas en ese sentido. Bueno, dentro de esta serie, uno de los episodios era sobre la Ouija. Hay toda una teoría de varios movimientos psicológicos en Estados Unidos que plantean y han estudiado la Ouija para poder entenderla. Entonces, dentro de las hipótesis de trabajo, ellos llegaban a la conclusión que es un efecto ideomotor. O sea, es una idea que se mueve a través de cierta proyección inconsciente de fuerza o energía, en donde hay un alfa, que es el que decide contar una historia que es inconsciente, o sea, no sabe que la está contando. Este es el planteo de los psicólogos. Entonces decían, hay una forma muy fácil de comprobarla. Empezás el juego, les vendás los ojos a todos, das vuelta al tablero y la copa o la lupa de la Ouija se van a seguir moviendo, pero como ya no van a saber dónde están las letras, van a escribir sin sentido. Sonaba bastante lógico. Así que me acuerdo que, bueno, era una serie que habíamos recorrido muchos países. En ese momento estábamos en Bogotá, rentamos una casa, un poco lo que me contaba recién, sacamos todos los muebles, hicimos muchas pruebas ahí, pero esta fue una de las más interesantes. Pusimos una mesa. Unos días antes, en el hotel donde estaba, estábamos hablando de esta prueba en el bar, y el barman nos mira y nos dice algo así como: ustedes están locos, no se juega con esas cosas. Le contamos esta teoría y nos dice, no, están equivocados, esto es real. Yo soy ex satanista y les puedo asegurar que esto es real. Seguimos conversando con él, aparte hacía unos tragos increíbles. Me acuerdo que en ese momento no estaba todavía en boga que se ahumen los tragos, y él ahumaba los tragos con palo santo. Era una cosa increíble. Y en un momento de la conversación, algunas horas más tarde, nos dice: ¿saben qué? Yo los acompaño si quieren y yo guío el juego para poder cerrarlo como se debe. Él vino con nosotros. Para que no quedara canales abiertos. Exactamente. O sea, porque él sí sabía de alguna manera lo que podía suceder. Exactamente. Ustedes eran los ignorantes ante este fenómeno. Sí, si querés después te cuento otros casos. He hablado con muchos exorcistas de problemas con eso. Okay. Bueno, entonces vamos a esta casa, ponemos una GoPro arriba de la mesa, el resto era 2 o 3 cámaras, teniendo en cuenta, había un grupo de
de actores que eran los que iban interpretando cada una de las pruebas, siempre reales, pero las interpretaban en el sentido de que eran quienes estaban delante de cámara. Ponemos el ambiente, hacemos silencio, empezamos a grabar, sincronizo las cámaras con un aplauso y empieza el juego. Entonces barman empieza a preguntar si había alguien ahí. Pregunta una vez, 2, 3. Y de golpe la lupa se mueve. Y se va al sí. Y él le pregunta el nombre. Y ahí empieza a escribir. Primero lento y después cada vez más fuerte. Te voy a decir una tontería porque no me acuerdo. Pero yo no recuerdo si el nombre era Juan, Pedro. Era un nombre bastante común. Y empieza a hacer preguntas. Y no sé si decirle espíritu, esta lupa, este efecto ideomotor, si querés, empieza a moverse, empieza a escribir que habitaba ese lugar, que moraba ese lugar. Te iba a decir vivía, pero es contradictorio. Claro. Y que estaba enojado, porque estaba solo y todos lo ignoraban. Y mientras iba hablando, cada vez se movía todo más rápido y más fuerte. En ese momento doy la orden al equipo de producción que ya teníamos preparados unos pañuelos, que les tapasen los ojos a todos. En ese instante tapamos los ojos, la lupa se empieza a mover más fuerte. Como era una ouija, era con tablero, así que simplemente damos vuelta al tablero. Y siguió escribiendo. Y contó toda la historia. Hasta que en un momento parece que se enojó y se fue. Se lo contaba la historia con tal velocidad que se les iba en la mano de la lupa casi se movía sola. Era impresionante. Solamente tenías a un apuntador sin pañuelo tomando nota de las letras. No, estábamos nosotros viendo alrededor. El resto del equipo de producción estaba mirando los que no estábamos jugando. Yo estaba en el monitor, estaba cada uno en su lugar viendo qué era lo que hacía. Terminó el juego, descargamos la tarjeta de esa GoPro que estaba arriba y constantemente tenía interferencia. Hace ya mucho tiempo, yo creo que si la busco la debería encontrar, pero honestamente ya cambiamos de productora y de lugares muchas veces y habría que ver dónde está ese material. Algún material de la serie Sugestiones tengo en mis discos rígidos, pero la verdad nunca me he puesto a buscarlo y son cientos y cientos de discos, pero debe estar en alguno de ellos. Pero la pregunta es, ¿siguió escribiendo? O sea, sí, no tenía que ver con los ojos. Se cumplió la comprobación de que si se lo volteo y le tapo los ojos y sucede, vuelvo a quedarme con ¿qué es esto? Exactamente. Se cumplió. El fenómeno que estabas buscando comprobar incierto. Sí. Lo que queríamos comprobar era que era falso y no. Y luego este bartender cerró la sesión de alguna manera. Sí, es que el espíritu, vamos a llamarlo espíritu, aunque trato de ser un poco más objetivo, se fue hacia el lado del adiós y se terminó. Ahí se cierra. El problema de la ouija puede haber dos cosas. Es que muchas veces la gente se asusta y se va antes de cerrar o el espíritu no quiere cerrar. A mí me pasó muchas veces de hablar con sacerdotes en ese momento y mucho tiempo después me tocó hacer varias veces documentales de exorcismos, también exorcistas. Y el primero que hice fue desde la Iglesia Católica. O sea, no quería correrme como para tener un marco de seguridad en cómo contarlo. Y lo que me encontré es que la mitad de los sacerdotes no creían que los exorcismos fuesen reales y muchos no creían ni que el demonio fuese real. Y me acuerdo que uno me decía, mira, yo no creo en nada de estas cosas, pero una vez me llamaron a una casa donde jugaron a la ouija para que vaya a hacer una bendición y había un olor a podrido en toda la casa que no tenía sentido. ¿Y qué pasó? Hice la bendición y se fue el olor. Lo mismo que hablábamos hace rato. Pero sin creer todavía. Sí, no creo. No creo, pero me pasó esto. Y eso pasa y pasa y pasa y va juntando historias de negaciones. Y todos los exorcistas te dicen, no hay que jugar a la ouija porque la ouija es el principal punto de posesión demoníaca. Porque cuando no cerrás, puede pasar cualquier cosa. Y por otro lado, los mismos
sacerdotes, pensándolo en la mirada católica, después nos podemos ir a otra, ¿no? Pero fue la primera que yo investigué. Los propios sacerdotes te dicen, la Iglesia no dice que todo esto es mentira, lo prohíbe. Nada más. Porque cree que son demonios, que elementos de Dios no tienen por qué estar en la tierra haciendo eso. Entonces, lo que te dicen es, cuando estás hablando con tu abuelita en un juego de Ouija, en realidad estás hablando con un demonio que se hace pasar por tu abuelita. Y no sabes qué te va a pedir y no sabes dónde y cómo va a terminar. Estás abriendo un portal, estás dejándolo pasar y puede pasar a cualquier lado. Lo que te decía este satanista, cualquier experto en Ouija, es mientras tengas un experto en la Ouija que sepa cómo contener esa energía dentro del cuadrilátero del juego, no pasa nada. Pero en realidad, como nos decía y por eso vino, estás jugando con fuego y nunca sabes dónde puede terminar. Seguramente hay un montón de gente que ahora dirá, bueno, sí, pero yo jugué con la Ouija un montón de veces y no me pasó nada. Pero también supongo que habrá un montón de gente del otro lado diciendo, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó. Y que no lo quieren decir por lo mismo, porque normalmente nadie nos gustaría que nos llamaran loco. A ti y a mí parece que no nos importa tanto, pero no es lo normal. No quieres que te apunten con el dedo y te digan, ese está loco, entonces mejor te quedas callado. Sí, pasa mucho eso, pasa mucho la cuestión de... yo siempre le digo a Jaime Maussan, tenés suerte de haber nacido en esta época, porque si hubieses nacido en la época de Galileo te hubiesen quemado. Claro. Por eso es hermético, por eso es algo que viene oculto. Pero ¿sabés qué viene todo esto? Es un planteo, sobre todo en el tema de los ovnis, que tiene un inicio, que tiene un porqué y que tiene una búsqueda. ¿Conoces el Proyecto Libro Azul? Sí. Proyecto Libro Azul, que bueno, justamente estuvimos estos días con Paul Hynek, el hijo de Joseph Allen Hynek, que es el principal investigador del Proyecto Libro Azul. No fue el único, de hecho siempre el proyecto estuvo liderado por militares, pero él fue el primer asesor científico. Él entra al Proyecto Libro Azul como un astrofísico escéptico. Sí, la parte seria, sí, para quien quiera seriedad, sí, en lo que podría ser algo de niños. Tal cual, el planteo era descartar o tratar de encontrar a dónde iban estos casos. Hay dos proyectos anteriores, que son el proyecto Sang y el proyecto Grunge, que también los nombran en el evento, que son proyectos mucho más cortos en años y demás, pero todos los proyectos plantean algo. Después de los Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial, que eran estas esferas que seguían a los aviones y que al día de hoy nadie supo qué eran, empezaron a preguntarse por qué estaban ocurriendo estos eventos, con una pregunta seguida que era si estos eventos eran peligrosos para la aviación. Proyecto Libro Azul estudió casi 13.000 casos. De esos 13.000 casos, al día de hoy hay 701 que permanecen como inexplicables, que es un 5%. Y es el concepto que al día de hoy entendemos que el 5% de los fenómenos inexplicables en relación al fenómeno ovni son reales o todavía para nosotros no tienen explicación. Cuando uno se pone a leer los proyectos del Libro Azul, hay muchísimos otros casos que se dan como explicados que para mí no tienen explicación o esas explicaciones son incorrectas. El más famoso es un caso de un avión piloteado por un piloto de la Fuerza Aérea, Thomas Mantle, que ve una luz y empieza a acercarse a esa luz empieza a subir y en un momento su avión se cae y se estrella. La conclusión del caso se cierra en la luz habrá sido un reflejo de algo y él pasa el pico de altura máxima de su avión, sufre una hipoxia, se desmaya y se cae. Pero los testigos que están abajo dicen que el avión explotó antes de caer al suelo. Y nadie lo toma en cuenta. Y todo está documentado por lo que él iba en la radio comunicando. Él, los testigos, sí, está todo documentado y hay miles y miles. O sea, si uno se pone a leer los casos del Proyecto Libro Azul, se sorprendería. Pero bueno, la conclusión es que Proyecto Libro Azul, Quintinilla es su último director, empieza en una etapa de debate muy grande con el Congreso de los Estados Unidos, se hace una comisión, que es la Comisión Robertson, después de entrevistar a todos, deciden cerrarlo. Y hay una recomendación.
Y la recomendación es empezar a ridiculizar el fenómeno. ¿Por qué? Su planteo específico es porque se está generando una psicosis y la gente ve cosas que no hay. Entonces, si nosotros a la gente la tratamos de loca, va a empezar a dejar de decir que vieron esto, y si alguien empieza a decir, cada vez se empieza a achicar. No ocurrió, simplemente atacaron a los testigos. Y yo estoy convencido que hay un quiebre en esa ridiculización del informe Robertson, que decían se da en el año 2023, 2024. 2024 fue el año pasado, me parece, o fue en la final del 23. Es la conferencia de la NASA. ¿Te acuerdas que 2023, fines de 2023, 2024, la NASA da por primera y hasta ahora única vez en su historia una conferencia para hablar de ovnis? Después de que este grupo de expertos, de científicos, analizase todo y llevan a varias conclusiones obvias, tontas y bastante inocentes, ¿no? Como que dicen que la NASA es el principal lugar que podría estudiar el fenómeno ovni, como si nunca lo hubiese hecho, cosa que después hay pruebas, incluso documentos desclasificados de la CIA que comprueban y confirman que la NASA lo ha estudiado por años. Pero para mí esa conferencia tiene un antes y un después por un detalle que casi nadie se da cuenta, que es muy de NASA. Ahora te voy a hablar del 3i Atlas, donde ocurre lo mismo. Durante 3 momentos en esa conferencia y en ese documento, que lo pueden buscar en internet, 3 veces dicen tenemos que dejar de estigmatizar a los testigos para empezar a escucharlos. Que si no te doy todo este contexto que te estoy contando, es una frase hecha y tonta. Pero por primera vez una institución de Estados Unidos, desde el informe Robertson, desde el final del proyecto Libro Azul, empieza a decir el testigo es importante y no es un ridículo que está alucinando, que está bajo efectos de elementos o que es un mentiroso. Claro, un bipolar o un... Lo que fuere. Por primera vez dicen hay que escuchar a los testigos. Bueno, ¿y quién fue el que mandó la instrucción de ridiculizar en aquel momento? Fue una comisión del Congreso de los Estados Unidos. Así tal cual. Tal cual como ahora fue una comisión que decidió que las instituciones empiecen a hablar. Ahorita me vas a decir lo que me vas a decir del 3i Atlas. Sí. No, es rápido, es esto mismo. Lo mismo pasó en la última conferencia del 3i Atlas, que no mostraron nada. Cuando les preguntaron si era un objeto extraterrestre, estuvieron 15 minutos para no decir ni sí ni no. Pero sin embargo, durante toda la conferencia, todos los ponentes se encargaron de decir todas las veces que pudiesen el cometa, el cometa, el cometa. Y cuando les preguntaron si era un cometa, dijeron no sabíamos. Ok, ahí va. Volvemos al tema psicológico o efecto social. Es efecto social, es manipulación. Si yo constantemente, bajo una instrucción perfectamente dada por una persona que sabe manipular masas, digo el cometa, el cometa, el cometa, el cometa, yo ya implanto esta idea y cuando me preguntan ¿es un cometa? Digo no, pero ya te implanté previamente. Es que no dijeron que no, dijeron no sabemos. No sabemos. Bueno, perdón. Peor aún. Y ni siquiera lo dijeron, o sea, tardaron 15 minutos en contestar sin decir nada durante todo el tiempo. Sí, es Goebbels puro. Miente que algo quedará. Bueno, y voy a aprovechar para irme más profundo. Habrá, vamos a llamar extraterrestres, o vamos a llamar, habrá humanos de distintas razas habitando un mismo avatar, un mismo cuerpo, porque más o menos tú y yo parece que tenemos el mismo avatar. Habrá razas distintas de humanos metidas precisamente en estos grupos de poder, y es lo que están peleando sin que nosotros nos demos cuenta. Y por eso es que es el cambio tan radical de si les dicen, no les digan, aquí lo tengo, mejor diles que no existió. Las conspiraciones parecen ser muy fantasiosas. Sin embargo, cuando uno lee la historia se da cuenta que muchas de esas conspiraciones son reales, ¿no? Desde cosas tan increíbles como Pearl Harbor y que se dejaron bombardear para entrar a la guerra. Ver qué hay detrás del 11 de septiembre en donde no se termina de entender, o conspiraciones mucho más antiguas que tenemos desde la creación del cristianismo por Constantino. De ahí en adelante todo eso ocurre y esas conspiraciones están todo el tiempo.
es extraña la negativa del fenómeno, no si lo ves desde el punto de vista de la necesidad de verdades absolutas. O sea, si nosotros hace 50 años o 60 años hubiésemos dicho los ovnis son reales, pero no tenemos ideas qué son, seguramente se habría cambiado un paradigma. El día que pase eso, seguramente se puede cambiar un paradigma. Lo mismo que pasó en el 2019-2020. Si no vencíamos a todo lo que pasó, también se hubiese terminado un paradigma. Y no tengo duda que si esas vacunas no hubiesen de alguna manera funcionado, el paradigma de la ciencia a partir de ese momento hubiese cambiado. De hecho, yo estaba muy interesado en ese punto y qué iba a pasar con el modo de verdad si la ciencia fallaba. Y podía fallar. Lo mismo pasa con este tema. ¿Qué pasó en el 2017? ¿Por qué no se empezaron a decir cosas que antes no necesitaban? De hecho, es cierto que en la era de Internet me podrán decir, se filtran un montón de elementos, etcétera, etcétera, que es cierto, pero a ver, yo voy al caso que a mí más me impresiona, es el caso de los globos de febrero, fue de 2023, cuando bombardean, cuando atacan a los supuestos globos, que primero atacan a objetos voladores no identificados. Después empiezan a decir uno fue globo, el otro no sabemos. Todos esos aviones que sabemos que tienen cámaras de fotos, cámaras de video, que tienen control de todo, no hubo una sola imagen. No sabemos qué derribaron. Y sin embargo lo comunicaron. Comunicaron ataques en el medio del Ártico, en lugares despoblados de Canadá, en lugares donde nadie, si no lo hubiese dicho, se hubiese enterado de que eso sucedió. No era que ocurrió en medio de Nueva York y algo había que decir. Entonces ahí ves que hay una comunicación con algún tipo de intención, como estás diciendo, pero no que no terminamos de entender. Porque nos cuentan cosas, nos frenan, empiezan a dar información. Aparecen documentales como este que acaba de aparecer en Amazon, la época de la desclasificación, Days of Disclosure, que para la gran mayoría de nosotros no dicen nada nuevo. Y sin embargo es muy importante tener a toda esa gente diciendo lo que están diciendo, que en realidad son elementos y movimientos que, a ver, yo no tengo dudas y se lo dije varias veces, el responsable es Steven Greer, que es el primero que hace el Disclosure Project y es el primero que se anima a llevar gente a un importante con credenciales, ex trabajadores de gobiernos, a sentarse frente a una cámara y decir, yo sé que este fenómeno es real. ¿Cuál es la conclusión? No tengo ni idea. O sea, creo que los que saben cuál es la conclusión no están de este lado de la cámara nunca. Pero parece que está cerca esa conclusión. Bueno, Jaime Rodríguez, sí, ahora precisamente en este evento del UFO Fest, decía, Javi, esto es como un edificio. Él dijo de 15, pero yo lo cambio a 13. Me gusta más el número. De 13 pisos. Lo que nos muestran es apenas la planta baja. Lo que ellos conocen es increíblemente más increíble que lo que te permiten ver. ¿Será que realmente de pronto nos avientan estas como dulcitos para medianamente distraernos o medianamente saciarnos un poco, mientras lo realmente trascendental o lo increíble está sucediendo muchísimo más oculto de nuestras narices? A ver, primero, Jaime Rodríguez es uno de estos grandes protagonistas, o sea, porque Jaime Rodríguez se pasó mucho tiempo peleando para obtener documentos desclasificados de su país. ¿Y lo logró? Y es una de las primeras personas que lo logra. Él, además, Chevaer con todo el equipo de revista UFO en Brasil, con el proyecto CLIG. Chile siempre fue más abierto. Algunas cosas que se han logrado, bueno, muchísimas en realidad que se han logrado desclasificar en Estados Unidos, esa desclasificación tan extraña que se hizo en Inglaterra, que primero desclasificaron y después negaron todo lo que se presentó en el informe Cóndor, especialmente de Francia. Hay muchos países que se han animado a desclasificar. Otros que han tenido oficinas más abiertas. Argentina ha tenido oficinas no en distintas etapas más abiertas o más amigables oficiales al fenómeno OVNI. Lo mismo que Chile. De hecho,
Un caso muy fuerte del 64 es en la Antártida, en una isla que se llama Isla Decepción, donde había una base argentina, una base británica y una base chilena, y los chilenos y argentinos estaban comiendo pizzas y durante varios días ven un objeto pasar. Y las dos, la Marina y la Fuerza Aérea de uno y otro país, hacen dos comunicados informando que su gente vio ovni, que salen todos los diarios. Entonces, hay gente que es más abierta, gente que es más cerrada, pero a lo que voy es, nunca sabemos cuál es la razón. Sí pienso que se sabe mucho más, pero tampoco sabemos qué se sabe. Yo siempre digo, también tenemos que estar dispuestos a que nos digan no tenemos idea de qué es, y hace 100 años que estamos tratando de dar una explicación y por eso no lo decimos. Podrán decirme ingenuos, pero yo prefiero tener todas las opciones en la mano, a saber que realmente existen 10 áreas 51, por más que tenga un montón de historias de eso, de objetos recuperados por todos lados. O sea, un poco se cae esto que estoy diciendo también, pero también puede pasar. O sea, sí, recolectamos objetos, pero no sabemos qué son. Bueno, y el Tratado de la Antártida está tal cual. ¿Tú recuerdas de qué año fue el tratado o no? No, así de memoria no, pero son ya cumplió 100 años. O sea, son ciertos países que dijeron, esto, aquí no pasa nadie más que nosotros. Y ahí tienen un montón de información o seguramente de pruebas. Por lo menos de bases científicas. Un poco lo increíble de la Antártida es que es el único lugar de paz en el mundo. No ha habido batallas en la Antártida. ¿Y por qué? A mí me cuesta mucho pensar en esas historias de tantos personajes que han encontrado murallas de hielo, que han encontrado elementos detrás de la Antártida. Yo creo que tiene respuestas la Antártida. De hecho, todo el tema de la pirámide en la Antártida me parece fascinante, y me parece que cuando descartan algo tan violentamente no me gusta. Por ahí tiene respuestas de toda esta historia que aparece de golpe sin sentido. O sea, porque en las grandes culturas no tiene sentido cómo de golpe llegaron a tanto conocimiento que después a nosotros nos llevó miles y miles de años. Entonces, eso me parece como muy interesante. Y sí, en la Antártida hay un montón de eventos extraños, y sobre todo que tienen que ver con ovnis que están registrados. Hay mucho registro de ovnis en la Antártida. Y creo que me platicaste, tú estuviste en la Patagonia, sí, y ya tenías listo tu viaje para ir a la Antártida y el barco no salió. Sí, cuando se pasó eso, se prendió fuego. ¿Se prendió fuego en el barco? Fue 2007. Argentina hoy sigue funcionando un rompehielos que es el Almirante Irízar, que cubre varias bases, no solo de Argentina, sino que en la Antártida, por lo que me cuenta la gente que está ahí, es todo muy colaborativo. O sea, no es que hay una base de un país y otra de otro. Una vez que estás ahí, son todos intentando sobrevivir en el lugar más extremo del planeta. ¿Tienes tus colegas que han ido? Sí. De hecho, tengo muchos amigos que han ido y que han estado en distintas bases. Muchísimos. De hecho, tengo un ingeniero que trabaja conmigo que hizo, cuando Metallica hizo el show en la Antártida, él se encargó de la parte técnica. O sea, tengo mucha gente que ha ido a la Antártida. Pero bueno, cuando me tocó ir, se prendió fuego el barco y el proyecto se cayó, y a seguir con los otros proyectos. Ok. ¿Quién te le prendió fuego? Oye, el MK Ultra, ¿lo has investigado? Sí. Sí, un poco tiene que ver con esto que hablábamos, y es uno de los puntos donde decís, es un delirio que la CIA se lo haya llevado a Jacobo Greenberg, y pensás en MK Ultra, pensás en diferentes, en Stargate, pensás en diferentes programas que con el tiempo se ha sabido que son totalmente reales, y que todos estos estudios de la mente en realidad son lógicos, vienen de mucho tiempo antes, porque ya incluso los nazis investigaban muchas de estas cosas, que es lo que después heredan tanto Rusia como Estados Unidos, y es este planteo del poder de la mente, ¿no? Desde la mente alterada, de los estados alterados de conciencia de la mente, a la visión remota y qué ocurrir con las personas que ven más allá. ¿Por qué pueden ver más allá y qué es lo que hacen con esa mirada? Que eso es el Stargate. Sí.
Y luego el MK Ultra es una especie de... Yo siempre pongo de ejemplo la película de la naranja mecánica. Un poco es eso, por eso yo los pongo los dos juntos, porque en realidad de alguna manera uno es alterar la conciencia y el otro es modificar la conciencia, ¿no? Por eso te decía los dos juntos. El MK Ultra es un proyecto que lo que busca es cómo cambiar una persona y cómo poder manipularla, ¿okay? Con diferentes estímulos externos e internos, que es exactamente, es la naranja mecánica sin duda. ¿Cómo hacen para modificar a una persona? Un poco el planteo es cómo hacemos hablar a los espías o cómo hacemos que nuestros agentes no hablen. Claro. Pero de ahí se empieza a crear un mundo muy grande y que tiene que ver en muchas cosas con estos sesgos cognitivos y con estas pruebas sociales que te digo, una que es fascinante en ese sentido. O sea, es el principio del trabajo de la manipulación del cerebro. ¿A dónde llegaron? Seguramente a mucho más de lo que desclasificaron. Seguramente a muchísimo más. Pero no tenemos claro a dónde se puede llegar y de qué manera. Es que te digo esto, y sabes que se me ocurrió un ejemplo aún más contundente. El soldado de invierno, el Winter Soldier, es el compañero que en algún momento es enemigo de Capitán América. Sí. Y todo hace sentido. Capitán América, pues ya sabemos qué país representa, y el soldado sucede en los tiempos de este malo, que representaría precisamente al señor del bigotito, que normalmente no lo mencionamos aquí porque nos bajan los videos. Sí. Y es eso, con unas palabras clave, él se convertía en ese super soldado y llevaba a cabo una tarea incluso en contra de su voluntad como persona. Se convierte en un robot perfecto. Sí, en modificar la voluntad, que es un poco lo mismo que ocurre de otra manera en la obra de Anthony Burgess, que es La naranja mecánica, tan genialmente llevada al cine por Stanley Kubrick. O sea, todo eso ocurre, está y pasa sin dudas. Es que lo que te quiero preguntar es, ¿será que todos, al tener estos estímulos, llámese radio, televisión, antenas, antes de 3G, ahora de 5G, ¿será que todos estamos de alguna manera propensos a ser medianamente o muy manipulados? Todas esas son las teorías, está bien, ahora me da miedo nombrarlo, pero del gran comunicólogo que tuvo es Alemania, que es quien maneja todas estas teorías que son las teorías de estímulo-reacción. A mí me cuesta creer, no me gusta pensar en un ser humano tan manejable, me hace mal a mí. O sea, me cuesta pensar en que todos tenemos igual reacción al mismo estímulo. La publicidad nos muestra que sí, como decíamos recién, lamentablemente, pero prefiero mantener mi ignorancia en decir que claro, dormir más tranquilo. Avíntame una para quedarnos bien picados. Sí. Yo te decía que no sé si el fenómeno extraterrestre es real, pero me pasan dos cosas en paralelo. Es real, no, perdón. Si el fenómeno ovni es un fenómeno extraterrestre. Sí. Pero me pasan dos cosas en paralelo. O sea, las hipótesis son muchas, algunas más allá. Hay 4 principales. La primera es que estos ovnis sean extraterrestres. Problemas, como te decía, distancia, encontrarnos, entender qué es la vida. La cúpula, también hay cierta creencia de la cúpula que... Sí. Segunda es que sean seres dimensionales. O sea, que estén acá alrededor nuestro, pero que ninguno los veamos. Puede ser, la física dice que sí. La práctica todavía no lo hemos encontrado. Tercera, que es mi preferida, y ojalá sea esa, son los crononautas. Los Nautas. Cronotiempo. Viajeros del tiempo. La física otra vez dice que la máquina del tiempo se puede inventar. Einstein, en una entrevista que está por ahí, pueden encontrarla, le preguntan si la teoría de viajar en el tiempo es posible. Él dice, por supuesto que es posible, yo lo he demostrado con mis teorías. Hace una pausa, dice, pero nunca se va a inventar. ¿Por qué? Vamos a entrar en una paradoja. ¿Ustedes vieron gente de otro tiempo? ¿Vieron turistas del futuro viniendo a visitarnos? Ahora, si entienden la paradoja, sería lo más lógico de por qué están arriba mirándonos y no intervienen.
Y sería lo más lógico porque vemos un tic-tac y vemos ese mismo tic-tac pintado en una virgen de la Edad Media. Entonces eso nos daría lógica a mantener una misma tecnología a través del tiempo y que no quieran acercarse a nosotros. Es mi teoría preferida, no puedo probarla. Y la cuarta, que cada vez para mí es más fuerte, es la teoría de las civilizaciones intraterrenas. Yo me acuerdo que cuando las empecé a estudiar por primera vez dije, qué ridículo esto. No tiene mucho sentido. Pero después me acordé de algo. Que es un gran autor de ciencia ficción de su tiempo, que es Julio Verne. Julio Verne acertó todos sus libros, excepto Viaje al centro de la Tierra. ¿Por qué? ¿Será que no lo acertó? Que todavía no nos dimos cuenta de que hay mucho más debajo de la Tierra. Me puse chinito. O sea, no sé cuántos libros tenga, pero alguien que, como dices, acertó todo menos uno. ¿Cómo puede ser? ¿Será que uno le falló o será que uno todavía no lo logramos descubrir? Exactamente. Te dejo eso para seguir desarrollándolo si querés más adelante. Bueno, y pongan ahí en comentarios de qué quieren que nos hable. Por ejemplo, yo me quedé con ganas de hablar del Triángulo de las Bermudas. Sí. Que yo no puedo creer que no hayan llegado a algo concreto con lo cual me cerraran el caso de alguna manera, porque aquí está. O sea, probablemente sea más difícil ir al espacio, si es que son del espacio, y mucho más complicado viajar en el tiempo o atraparlos en un crononautismo. En una burbuja temporal. En una burbuja temporal, pero lo otro ahí está. Es nomás de sumergirte en un submarino. Me imagino que sí hay ciertos datos que tú tienes que no tenemos todos. Hay muchos datos que son reales, muchos datos que lamentablemente se inventan, especialmente ahora con internet es muy fácil, pero las historias principales están ahí sin explicación. Podemos hablar de cada una de ellas, desde los primeros barcos hasta las últimas desapariciones, que no hace tantos años. Son miles de personas que has entrevistado, miles. Yo una vez hice la cuenta y creo que estoy arriba de 5.000. 5.000 personas. De estos temas. Sí, yo llevo como unos 90 y algo podcast y siento que es un mundo de información. Tú Sí. 5.000 de este tipo de cosas, sentado. Sí. Y con una guía, con una intención de llegar a un lugar, vaya. Y siempre conociendo. Entonces es eso, yo también empecé a hablar porque yo siento que todo este conocimiento que de alguna manera me regalaron no es para mí. No, no, claro que hay que ponerlo ahí afuera. Y aquí está tu canal, como muchos más, que feliz de la vida para que vengas ahora sí y rompamos el récord. Muy bien. Bueno, para agradecerle a Jaime también. Sí, canal es Maussan Televisión, que hoy me toca estar dirigiéndolo, que para mí es un honor. O sea, soy amigo de Jaime desde hace 20 años y cuando me pidió que viniese para acá, la verdad que para mí fue un honor gigante y un desafío único. Y yo le dije, vos vas siempre contramano y siempre ganas contramano, así que no tengo duda de que te va a ir bien con el canal. Y hoy tenemos un canal está hermoso, está que increíble, es un éxito. está gigante, es un sí. A ver, nos están viendo millones y millones de personas. Es impresionante lo que está pasando. ¿Traes por ahí algo que puedas compartir de lo último con lo que esté trabajando Jaime? Nomás como para dejar a la gente que vaya y busque. Bueno, o que esté en expectativa de algo. Va a haber muchas novedades en el corto plazo de toda la investigación de la esfera de Buga, que es su investigación directa y donde él está trabajando. ¿Aquí está en el canal La Esfera o no? Está guardada, pero está por acá Aquí, cerca. o sea, estoy cerca de ella. Está cerca de ella. Muy bien. Y después estamos retrabajando en la programación y ver cómo lanzamos el año que viene. Hoy, que te decía, 1 de diciembre estamos cumpliendo 8 meses. O sea, si fuese un niño todavía no camina. No, claro, es nada. Y va excelentemente bien. Sí. Pues muchas gracias, Jaime. Y pues invitado, ya lo invitas a que luego venga a mi entrevista. Muy bien, vamos a decirle. Y si no, por lo pronto me he hecho unas 6 horas y media Ahí con está. Jorge y luego ya vendrás tú si quieres. Aquí estás bienvenido también y gracias por el espacio, pero bueno, gracias a ti que fuiste quien orquestaste al equipo fuera de horarios y demás y me esperaste que llegara desde donde venía y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, la seguimos entonces. No, claro,
pónganle ahí en comentarios de qué quieren que hablemos para venirme yo preparado. Él preparado está desde hace no sé cuántos años, pero para saber qué preguntarle. Saludos a todos y muchas gracias. Bye, bye.